características de la mente de Cristo y que el espiritual piensa las cosas del espíritu y el carnal en las cosas de la carne. Y hay otras afirmaciones bíblicas que nos someten un poco a no tanto la libertad, porque la Biblia dice, no penséis más allá de lo que está escrito. Entonces, si yo afirmo que Dios me permite a mí tener un pensamiento libre sobre los temas y la Biblia dice que no penséis más allá de lo que está escrito, simplemente ya no habría una base. Por eso, no habría una base de reglas escriturales, ¿me explico? qué pena, te hago una pregunta. Por ejemplo, a eso que estás diciendo de no pensar más allá de lo que está escrito. Es decir, si leemos en la Biblia que Jesús tuvo hambre al día 40, Jesús se durmió profundamente, dice el escritor, en la barca con los discípulos, que se cansó y se sentó junto al camino, donde la mujer samaritana, que lloró al ver la tumba de Lázaro. Si leemos conforme a ese criterio de que no leer o creer más de lo que está escrito, ¿qué interpretamos ahí? Que Dios como Dios, es decir, Jesús como Dios, sufre de hambre, de sueño, de cansancio. Es que el hambre no es un sufrimiento. Mira, imagínate que decir que el hambre es un sufrimiento es una mala postura. Porque él dijo que no iba a volver a comer la cena hasta que estuviera con nosotros en el reino de su Padre. Y él habla, entonces ahí caigo en un argumento como el que me cae a veces Armando, que me dice que la Biblia es metafórica. Y cuando alguien me dice que la Biblia es metafórica, me está diciendo que todo lo celestial es una imaginación y que solo existe lo natural. Y la Biblia dice que los que creyeron en las cosas celestiales son los que tienen mejor. Entonces, si yo me pongo a argumentar en esa posición, eso yo siempre les digo, eso es un argumento aislado de un verso que puede llevarte a engañar, porque por ejemplo Jesús dice que vamos a comer con Él, que Él se va a sentar a comer con nosotros la cena cuando regrese. Entonces, eso no es verdad tampoco. Y cae, este verso no es verdad, este otro no es verdad, este otro no es verdad, y quedaríamos con un compendio bíblico de 32,000 versículos cambiados por 1,000 o 2,000 versículos, si llegan todos a estar de acuerdo, porque ahí es donde comienza el problema. Yo no creo esto, yo no creo que Dios se cansó, yo no creo que Él tuvo hambre. Y dice, entonces yo no creo que hay cenas del Cordero. Entonces yo no creo que la promesa que Él dijo que iba a comer con nosotros. Entonces yo no creo que comió con Abraham. Entonces se borra toda la Biblia. El problema es que el sembrarle duda a un versículo es como una bomba para borrar un efecto de 15, 20 versículos más, me explico. Que para una gente que no lea, eso no es controversial. Digamos, una persona que no ha leído que Él comió con Abraham y no ha leído que Él prometió cenar con nosotros cuando volvamos a estar reunidos con Él. Pero por una persona bíblica que conoce los versos y conoce la Biblia, entonces comienza a decir, espérate, con tu argumento me estás borrando otros 50 versículos. Por eso yo le digo a los hermanos, ahí es donde está el secreto, en conocer la Biblia, porque sabes si lo que te está diciendo te tiene que resolver. Entonces, por ejemplo, en la argumentación de ustedes, yo le digo, bueno, resuélvamelos todos. Resuélvame si comió con Abraham y estaba en condición de hombre manifestado en carne. Resuélvame si en el cielo es en condición de hombre manifestado en carne que vamos a comer con él. O ya se comienza, esto es metáfora, esto es figurado, esto es teofanía, metáfora, me comienzan a meter un montón de términos no bíblicos y al final la Biblia no es una verdad, sino que la Biblia es la interpretación personal de cada uno. ¿Me explico? Bueno, en cuanto a lo que te preguntaba era en lo que creías, ¿no? O sea, no sé, no quedó muy claro en lo que crees. O sea, sí No, yo consideras creo que sí, que la Biblia es si fue verdad. real o Yo no creo fue que lo que la real Biblia esa dice, que experiencia. si Él tuvo hambre, tuvo hambre. Si Él se cansó, Él se cansó. Si Él dijo que vamos a comer en el cielo, vamos a comer en el cielo. Si Él dice que comió con Abraham, comió con Abraham. Yo no tengo por norma cuestionar la Biblia. De hecho, Exacto. Quiero entenderla como ella está escrita sin cuestionarla nunca. Claro, pero la Biblia dice que, bueno, no se dormirá, no se cansa ni dormirá tampoco el que guarda Israel. ¿Cómo podemos entender que sí se cansó? Porque tú dices que tú crees que si la Biblia dice que sí se cansa y duerme, porque así lo dice que le pasó a Hay un Jesús. verso que diga que no se cansa, entre los que yo conozco, me gustaría que me lo dieran. Dice que no se duerme el que Guarda Israel.
el que guarda a Israel, y Jesús durmió. ¿En qué términos? ¿Cuál es la palabra que usó en se duerme? ¿Cuál fue el verso que usó en cada uno, verdad? Porque es ahí donde vienen las asociaciones de los versos, porque en aquel verso le está diciendo que él va a velar, pero no quiere decir que entonces nunca... Eso es como que yo te diga, bueno, el cristiano ha mandado a velar. ¿Tú te atreves a dormir alguna vez y no velas nunca? No, no, o sea, Bueno, vamos a digamos, tener orden. en términos humanos, claro, pero referente a Dios, hablemoslo, estamos hablando en referencia a Dios, es decir, ustedes, Referente a Dios hay que entender dos cosas. Cuando hablamos de Jesús, Él tiene una única mente, la mente de Cristo. Ahora, ustedes entienden que la mente de Cristo es como dijo el hermano Clavijo, una mente autolimitada humana, y cuando nosotros volvemos a la mente de Cristo, volvemos a la mente autolimitada humana, o la mente de Cristo es la mente que tiene la sabiduría que proviene de lo alto. Porque no, Santiago dice yo no me que refiero a la encarnación, la mente de Cristo yo tiene no, la sabiduría que proviene de lo alto. sí, yo no estoy hablando de la encarnación, estoy hablando de su existencia eterna, es No, yo decir, estoy como hablando de su espíritu mente. eterno. No, yo estoy hablando de la mente. Si podemos, mi pregunta es esta: ¿podemos hacer una distinción entre la mente de Cristo en su condición de Dios y su condición de hombre? ¿Por qué? Porque la mente de Cristo tiene la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, la mente de Cristo fue una mente natural, humana, despojada de conocimiento, o la mente de Cristo es la que está llena de la sabiduría que viene de lo alto. Claro, es que la de Cristo, a ver, lo que postula, bueno, yo lo que yo entiendo que él postula, yo siempre lo he visto de una manera de pronto un poco diferente a lo que él postula, pero yo lo que siempre he concebido es que hay un solo espíritu y hay una sola voluntad, que entra en un nuevo nivel, o en otro nivel, digámoslo así, en otro estado, sin dejar de ser esa única voluntad, porque él viene a ser uno como nosotros. Y todo lo que la Biblia habla de Jesús es real, es su experiencia, ¿ya? Si nosotros, digamos a decir en algún momento que no fue real esa experiencia, estaríamos diciendo que entonces fue como, no decir una palabra fea, un show o un teatro o algo que Pero es que hay un realmente punto, mira, no estaba pasando. él fue un varón perfecto, y él como varón perfecto nunca mintió. Y aparte de que nunca selló mentira en su boca, Dios aborrece los pensamientos inicuos. En él no pueden haber pensamientos inicuos. Y su mente tiene la sabiduría que viene de lo alto. Entonces, como varón perfecto, tiene la sabiduría que viene de lo alto en su mente. No hay en él pensamientos inicuos, porque Dios aborrece los pensamientos inicuos. Y dice que el que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y Jesús fue engendrado por el Espíritu. Entonces tiene que valer que el verdadero hombre, que nunca mintió, ¿verdad? Que no hay en él pensamientos inicuos, que se guiaba conforme al Espíritu, porque la Biblia lo dice. Imagínense lo que dice Pablo: no vine yo queriendo enseñarles con sabiduría de hombres. Y hay gente que se atreve a decir que es que Jesús vino y andaba por ahí con sabiduría de hombre. Y el propio apóstol Pablo dice que su predicación no fue con sabiduría humana. Y entonces, ¿qué nos están enseñando? Que Pablo no enseñaba con sabiduría humana, pero Cristo sí. No, no. Yo creo que hay como un error de concepto, porque realmente la Biblia dice que el que hace las obras es el Padre que está en él. Así lo dice la Biblia. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. Es decir, que en él está lo que es el Espíritu Eterno, el Padre, el que nosotros sabemos que es el único y verdadero Dios. El mismo Pero Jesús. ese Dios, obviamente, en su espíritu trascendente, no entra en el espacio-tiempo. Digamos, ¿A qué te refieres en con nuestra, ejemplo trascendente, digamos, con un ejemplo bíblico? dime. ¿A qué te refieres con espíritu trascendente con un ejemplo bíblico? Es que mira, yo tengo un No, problema con los términos filosóficos. me refiero al espíritu, el espíritu eterno, es decir, el que Juan dice, capítulo 4 y que Jesús, perdón, Dios es espíritu. Juan capítulo 4 creo que el verso 24 donde dice que Dios es espíritu, a ese espíritu que es Dios, a ese espíritu que nosotros sabemos que es el único que existe y que es el Padre eterno y que es para nosotros el único Dios. Entonces,
si nosotros miramos esa encarnación, es entrar ese espíritu eterno, trascendente, entrar en el tiempo y espacio nuestro. La dimensión, yo considero que la dimensión de él, Pablo lo llama el tercer cielo. Bueno, es una interpretación. Digamos, esa dimensión en la que entra nuestra es distinta. Cuando entra en nosotros, entra como un ser humano, como nosotros, pero sin dejar de ser Dios. Él nunca deja de ser Dios, pero participa de cosas nuestras, entre las que te leí ahorita al principio, pero sin dejar de ser Dios. No hay Pero dos mira, voluntades, no hay dos espíritus, no hay nada de eso. ahí hay un término, digamos, yo entiendo los términos que agregas, pero habrá que comenzar a definir qué dimensión, qué es espíritu trascendente. Entonces, para uno trascendente es una cosa, para otro dimensión es otra, y entonces en la filosofía se da la diversidad de argumentos. La Biblia dice, por ejemplo, Santiago dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mucha gente ha querido predicar que Jesús tenía doble ánimo, como quiero pero no quiero. Quiero hacerlo, pues me gusta pero me asusta. Quiero ir a la cruz, pero es mi voluntad, pero no es mi voluntad. ¿Cómo haría alguien que quiera postular una dualidad de emociones en Cristo para mantenerlo como un hombre que no tiene doble ánimo? Porque si no, entonces tendríamos que predicar que Cristo fue inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿qué es lo que te estoy tratando de decir? Cuando una persona cree que tiene una enseñanza bíblica y no maneja todos los pros y contras de todos los versículos a los que se enfrenta, cuando ya se comienza a tomar esa enseñanza, comienza a desarmarla. Bueno, explíqueme la mente de Cristo. Explíqueme que no sea un hombre de doble ánimo. Explíqueme que en él no hay pensamientos inicuos. Explíqueme que el que es espiritual piensa en las cosas del espíritu. Y cuando tienes una enseñanza que tiene toda la cantidad de versículos, dice, ok, esa enseñanza podría comenzar a considerarse porque está poniendo todas las posiciones bíblicas. Pero si yo comienzo a argumentar verso a verso suelto, hago una filosofía aquí que cuando llego a otro verso me contradice. Y después llego a otra, que fue algo que yo noté, por ejemplo. Yo noté que el señor Clavijo en un libro escribió expresamente que la argumentación de Mendizábal, que era un estuche, pero ya cambió de opinión. Eso hace que ha estado formando una teología a través del tiempo, no creció en un conocimiento formado, sino que está en desarrollo de un conocimiento. Una persona en desarrollo de conocimiento no puede ser maestro. Una persona en desarrollo de conocimiento es un alumno que está desarrollando su conocimiento y no debería impartir su conocimiento hasta que no lo tenga bien formulado. ¿Cuáles son los temas que no se responden? No se responde si Jesús es un hombre de doble ánimo. No se explica cuál es la mente de Cristo. No se explica cómo Cristo piensa solo en las cosas del Espíritu. Si la sabiduría que tiene Cristo proviene de lo alto, si es una doble sabiduría de lo alto. Una sabiduría de lo alto como padre y una sabiduría de lo alto como hijo hombre. Y hay muchas deficiencias. Entonces las distinciones o la falta de argumentación bíblica tienen muchos vacíos. ¿Me explico? Demasiados. Son muchos versos. Versos completos en Proverbios, versos completos en Eclesiastés, capítulos completos en los profetas, dejan las cartas de Santiago, las cartas de Pablo a los Corintios y se centran en niño crece en sabiduría. Entonces yo pienso que tienen que tener dos mentes, dos filosofías y tienen que haber en él esto y esto y esto. Y con este versículo escribió un libro de 50 páginas y los otros 50 versículos no los he resuelto todavía. Esa es la inconstancia que nosotros señalamos. El libro creo que, entiendo que el que se refiere creo que se desarrolló creo que en el 2005, si no estoy mal. Lo leí yo en estos días. Sí, ahí postulaba algo muy parecido a lo que postula Mendizábal, que como una chaqueta, ¿no? No lo postula como el estuche, una chaqueta. Yo considero que ese nunca ha sido la predicación de la iglesia, pero bueno, hay quienes predicaron eso en una época y ya no estaban, incluso lo fueron, creo que los habían disciplinado en ese entonces, unos pastores que estaban predicando eso en esa época y ya no estaban en otra organización. Pero nosotros no hemos predicado que Jesús es como la chaqueta de Dios, ¿no? Nosotros nunca postulamos eso, ¿no? Sino que Dios realmente es lo que dice Juan, capítulo 1, verso 14, fue que el Logos se hizo, no que habitó en carne. El verso 14 es claro y dice que
el Logos se hizo carne, ¿ya? Entonces, al hacerse carne, es el Logo quien se hace carne. No puede ser una chaqueta, no puede ser un estuche, no puede ser alguien que es una apariencia. No, se hizo carne, o sea, se hizo verdadero hombre, es una persona que anduvo con nosotros, anduvo. Eso es lo que refiere Juan capítulo 1, verso 14. Entonces, esa postulación nunca he estado de acuerdo. Si él la postuló, ya no la predica, porque pues, te lo han escuchado, ya no predica eso. Esa ya no es su doctrina y bueno, sí, como usted lo dice, es verdad, ha ido variando, ha ido cambiando en su pensamiento. Lo que sucede es que eso queda plasmado a través de la historia, entonces no es lo mismo, digamos. Muchos de los académicos han desarrollado su pensamiento y al final de su desarrollo dejan expresada su obra. No ponen todo el borrador porque hay cuestionamientos. ¿Por qué? Porque si una persona, digamos, viene y tiene una postulación durante 15 años y ahora la cambia, la gente se siente insegura si va a volver a cambiar esa postulación. Y no es la forma. La enseñanza se basa en lo que ya está fundamentado, no que se está teorizando. No es correcto que alguien enseñe lo que está teorizándose en este momento, sino lo que está comprobado. Por eso hay que enseñar más Biblia y menos filosofía. Pero sigue habiendo un problema ahí para con los hermanos. Y es que los hermanos pequeños están confundidos. Los hermanos pequeños no saben si creerle a Clavijo o creerle a otras personas que están en la misma iglesia. Y te sigo inquietando. Es algo que ustedes deben resolver. Podría ser normal que digan, mira, Leonardo y John no están de acuerdo porque fueron formados en dos lugares diferentes y tienen una misma unión en que creen que Jesús es Dios y pueden concordar en muchas cosas, pero hay enseñanzas que no fueron fundamentales en sus vidas. Pero esa parte con ustedes no es igual, o sea, ustedes conocen su propia historia, conocen lo que les pasó cuando se predicó del estuche, conocen cómo tuvieron que sacar eso de la organización, pero quedan habiendo rezagos en libros, en filosofía que la gente tiene de referencia, y ahora hay nuevas posturas de la enseñanza y eso tiene que corregirse. Permíteme leerte un texto que me inquieta mucho para que quiero que puedas meditar en esto y lo atesores en tu corazón como algo importante, como todo lo que está en la Biblia, como algo importante tomar en cuenta. Pablo lo escribe en el capítulo 2 de Romanos, el justo juicio de Dios. Dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, por lo que en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menosprecia las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando su benignidad que te guiará al arrepentimiento. Pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, que perseverando en bien, buscan gloria, honra y inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todos los que hacen lo bueno, el judío primeramente y también el griego. Pero no hay excepción de personas para con Dios, porque todos los que... Y ahí explica sobre la ley. Pero hay una parte muy interesante. Hermano, hay personas que de corazón, en la denominación de ustedes, están condenando a los que hacen distinción de personas, diciendo que se tienen que ir al infierno. Y ahora Clavijo lo hace. Otro tipo, una versión nueva, una distinción que él podría defender. Y ahora Clavijo está condenando a los que no hacen distinción y en su denominación hay algunos que no quieren hacer distinción y se están condenando entre ustedes. Es difícil poder entenderlos cuando Clavijo condena a Jaime y Jaime condena a Clavijo y son de la misma iglesia. Y está cayendo juicio sobre la iglesia. La iglesia se está confrontando y hay momentos de sabiduría de decir, espérate hermano, lo que estamos viendo es importante. Tenemos que hacer una pausa. Yo desearía estar y ser parte de ustedes para poder levantar la voz a esa pausa, pero no puedo. Lo único que puedo es orar por ustedes. Orar porque la iglesia de mis hermanos colombianos, la IPUS de Colombia, está dividida en doctrina y contendiendo con ella misma. Y me quebranto todos los días por eso y te doy mi palabra
que yo lo hago y le pido a todos los hermanos que oren por ese quebrantamiento que ustedes están teniendo. ¿Me explico? Nosotros hemos estado haciendo un trabajo, el pastor Cadavid, hermano Jader. Bueno, entiendo que otros pastores se han unido en esto, precisamente para subsanar esas cosas, digamos, para poder nosotros evitar que pase lo que está pasando. Hay varios hermanos que son testigos en el live que nosotros tuvimos. Es lo que queríamos. Yo no, bueno, yo veo que usted también estuvo ahí, hermano John, ahí en el live. Eso es lo que nosotros queremos hacer, crear puentes, tratar de hallar acuerdos para evitar que pase lo que está pasando, porque ese nunca es el espíritu de nosotros, ni de ir, somos un cuerpo, y como partes del cuerpo, como miembros del cuerpo, tenemos una función cada uno, pero no somos ruedas sueltas, todos debemos de andar unidos, y eso es lo que se está buscando. Lo hice en mi live y lo seguiré haciendo, seguiré buscando acuerdos. Yo no soy muy dado de debates, soy más dado como a tratar de ser conciliador y explicar algunas cosas que pronto... Mira, si me permites mostrarte algo. Lo que tú predicas con tu boca es muy importante. Si ustedes predican unión, va a venir unión, porque ustedes la anhelan, la predican y la enseñan con la palabra. Si ustedes predican división de pensamientos, va a venir división de pensamientos. Yo le he dicho a las personas, analicen lo que está sucediendo. Clavijo viene con una postura de división de pensamiento y provoca división de pensamiento. Porque es lo que es postula. Lo que él predica es lo que impone. Otros están predicando unidad de la fe, unión en el entendimiento. Y esto trasciende más que las simples palabras. Yo quiero que ustedes puedan ver con sus ojos que cada uno está provocando lo que predica. El que predica una división de pensamientos y una dualidad de entendimiento está trayendo a la iglesia a una división de pensamiento y dualidad de entendimiento. Y los que predican a una unión y están tratando de conciliar van a poder lograrlo. Si ustedes están sintiendo que tienen que unirlo, tienen que entenderlo muy bien y tienen que saber con lo que están viviendo. Yo le he dicho a los hermanos, es normal que si usted va a un live y escucha que hay dualidad, distinción, división, usted comienza a vivir eso en su vida, comienza a hacer distinciones, dualidades, entendimientos, porque se vive lo que se predica. Y lo estamos viendo. Los hermanos están viendo que se está viviendo lo que se predica. Unos están predicando distinción, dualidad y separación, y otros unión, y tienen que aprender hacia qué caminar. ¿Me explico? Hoy estuve incluso en un live donde estaban por allá otro grupo que seguían digamos, también con esta misma tónica, esta misma diatriba de seguir con lo mismo. Y yo entré, de hecho yo subí solamente a eso, a decir unas palabras de que deberíamos de estar hablando otras cosas y de unirnos, pero seguimos atacándonos, hablando cuando las personas no están, hablando una cosa de la otra. Entonces yo entré, les dije lo que les tenía que decir, se apaciguaron ahí las aguas, les hice caer en cuenta de que el trabajo que se viene haciendo y lo que se viene trabajando para que no siga pasando lo que está pasando y ya se calman las cosas. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Y la invitación también para todos los que están acá abajo, porque mira que pues yo leyendo aquí el chat, aquí usted también maneja, John, muchos seguidores, ¿ya? Pero a veces yo le llamo las barras bravas, porque a veces los seguidores, uno es el referente de los seguidores, aquí hablando en los temas de TikTok, porque nuestro único referente es Jesucristo, no faltará el de abajo que dice, no, mi único referente es Jesucristo, yo sé, pero digo, el referente aquí en TikTok, para usted, para los seguidores es usted. Entonces, el discurso de uno también tiene que medirse uno también qué va a decir, porque el discurso de uno va a ir dirigido precisamente para esos que lo siguen a uno ahí abajo. No entiendo, mira, hay una revisión, hay una responsabilidad con nosotros en la Biblia. Por eso yo se los dije, hermanos, yo no voy a recomendar a nadie que no haga Biblia. Yo no voy a asumir la responsabilidad de recomendar a una persona que tenga un pensamiento que no sea bíblico, que tenga un argumento que no es bíblico, porque mi responsabilidad es con el Señor y soy claro. Puede venir muy rimbombante y con muchos adornos, pero yo le digo a los hermanos, afinen el oído. Vean lo que se está predicando. Aléjense de donde se predica división.
Comiencen a ir donde se puede vivir lo que se predica por esa misma responsabilidad. Y yo se los digo a ellos, hermanos, que nadie nunca los aleje de la Biblia. Y si lo que les dicen no lo demuestran en la Biblia, ustedes tienen la obligación de verificarlo. Porque a mí me gusta una parte de la escritura, me encanta toda, pero me encanta aquellos hermanos de Berea que eran más nobles, porque revisaban que lo que le dijera estaba escrito. Y un cristiano más noble verifica que lo que hablan es en la escritura. Y la Biblia lo pone así. Hay un mayor nivel de nobleza en el creyente que verifica que lo que se le enseñe sea bíblico. Y eso está en Hechos 17, ¿verdad? Entonces, no, yo lo entiendo. Y trato de decirles a ellos, no, vean, yo les digo, hermanos, no peleen conmigo. Si ustedes son de la iglesia Input, hay pastores, Leonardo, Jader, y les doy algunas referencias de algunos que conozco a ustedes, que son los que tienen la obligación delante del Señor de alimentarlos con pasto fresco y verdadero de la Escritura. Y son ellos los que van a dar cuenta por estas ovejitas si tienen hambre y si fueron bien formadas o no. Yo no. Entonces, hermano, vaya donde sus pastores y exíjale alimento. Exíjale que lo alimente bien. Pero soy una oveja que me quiero alimentar con pastos verdes, quiero alimento bíblico. Y a veces yo les digo, yo reparto algún alimento que está más elaborado bíblicamente o se le podría sentir un poco diferente, digamos, no tiene ese sabor de filosofía, pero pídalo en su iglesia, no lo ande buscando en la calle, eso yo siempre se lo digo. Y sí, a veces algunos se ponen así, más que todo, te soy sincero, también he notado y quiero comentártelo formalmente, que los hermanos de la iglesia de la IPUT, cuando uno trata de mostrarles algo que está en la Biblia, que contradice sus argumentos, pero está en la Biblia, atacan y ofenden mucho. Porque te voy a decir, a mí me pasa algo, yo soy más atacado por los hermanos que predicamos la escritura y tenemos la misma fe que por los trinitarios. Un trinitario a mí no me trata mal y ahí vienen de la IPUT y me tratan peor. Es más, yo nunca había sufrido tanto maltrato en la fe con hermanos como con los hermanos colombianos. Y directamente de la iglesia IPUT. Un rechazo completo. Me han dicho de la IPUT que aunque yo crea que soy Dios y no soy de la IPUT, no voy a ir al cielo. Que aunque yo crea que Jesús es Dios y predique que Jesús merece toda la gloria, si no asisto a la IPUT no me voy a salvar. Me han dicho que yo no soy parte de la iglesia de Cristo. O sea, me han juzgado muy duramente. De hecho, hubo un tiempo que yo le había cerrado, le he dicho, no recibo invitados de la IPUT y lo hice porque Nico, le puedo decir que el único pastor de la IPUT que yo conozco que me ha dado testimonio de su ministerio como pastor es Nico, porque es el único que me ha venido a visitar. Por ejemplo, a mí Jaden nunca se ha subido a hablar conmigo. Ahorita tú te subiste porque te invité. El único que me ha venido a visitar es Nicodemo, y me ha dicho, John, no pienses así, nosotros somos diferentes, hay personas que sí aman en IPUT, hay personas que sí sirven, nunca ha venido Bernulfo. Es más, yo creo que aparte de Nico, la primera vez que tengo el privilegio de tener un pastor de la IPUT de mi life, teniendo 5 años de estar predicando la universidad de Dios y que me conocen en los debates. Imagínate. Mira, yo considero que no hay que generalizar, pero normalmente eso hay como todo, ¿no? Y eso lo dice también precisamente la Biblia. La Biblia dice precisamente que entre el mismo trigo está la cizaña, que hay los vestidos de oveja. Bueno, te conoce todas las analogías que la Biblia dice, que no todos son verdaderos, que había unos que pensaban que eran de aquí, pero no, resulta que no eran de aquí. Entonces, no es bueno tampoco generalizar, yo creo, John, porque yo conozco mucha gente, sí, también conozco gente que ataca mucho lo que no hacen parte de la organización, porque se fueron, porque se dividieron, porque tuvieron normalmente pasa, no digo que sea tu caso, porque no sé cuál sea el caso, no sé por qué no has pertenecido nunca a la iglesia, pero... En mi país no hay IPUT. Es que ustedes no tienen nombre en mi país. Yo soy de Costa Rica. En Costa Rica hemos crecido en la fe con personas y organizaciones que el Señor usó que digamos, ustedes no evangelizaron Costa Rica, ¿me explico? No, Costa Rica sí hay un misionero. De hecho, ahí está hay un pastor.
dame un segundito que Sí, tengo una tranquilo. llamadita, dame un segundo. Sí, es que digamos, yo en Costa Rica, a mí me formaron en la iglesia desde hace, yo ya soy viejillo, ¿verdad? Imagínense en cuántos años, vamos a hacer un número rápido, 40 años. Y cuando ya a mí se me estaba formando en la fe bíblica y en la enseñanza bíblica, todavía algunas obras internacionales aquí no habían llegado y el Señor había tomado el control de ese conocimiento en nuestro país para formar a muchas personas con un fundamento muy sólido de la enseñanza de que Dios es uno, ¿verdad? Adelante, te escucho. Estoy una llamada, pero mira, yo considero que no sé cuál sea el caso, digamos, referente a tal. Yo sí sé que hay iglesia allá en Costa Rica, pero no es bueno. Yo nunca he Ah, no, considerado pero que es que te decía, mira, yo fui formado en la iglesia hace más de 40 años. Nací en la iglesia. Y cuando uno nace en un hogar donde lo forman bien y todo, y le dan enseñanza y lo forman, no tienen que salir corriendo para irse a otro lugar. Entonces, por eso te digo, en el caso mío es que ni siquiera el misionero que ustedes mandaron existía cuando yo ya conocía al Señor y ya sabía que Dios era uno. En mi caso, en Costa Rica. Entonces, por eso yo digo, yo llegué a la misma fe que ustedes a través de la escritura, no a través de la organización. Entonces, lo veo diferente. Mucha gente, yo no sé, tal vez por el tono de voz, dice, John, ¿eres colombiano? Le digo, no, yo soy de Costa Rica. Yo soy un costarricense que cree que Dios es uno porque en mi país se predica por otras denominaciones que lo manejan muy pero ampliamente. fuiste bautizado en el nombre de Jesús. Yo fui bautizado yo me bauticé en el nombre de Jesús a los 13 años, Qué porque yo lo bien, hice. qué Yo bueno. fui en la iglesia en la que yo asisto, yo me gradué en el instituto, el primer instituto bíblico latinoamericano que existió fue en mi país. Ya. Eh, Mano, yo qué pena con usted. Yo creo que me voy a tener que desconectar porque hay una llamada aquí urgente y Vaya, no vaya, puedo vaya, contestar. tranquilo, Estoy aquí, atienda sus cosas. Que el Señor lo bendiga pero mucho y Dios ojalá te bendiga. que logren esa unión y que puedan ustedes para proyectar una cara hacia los hermanos de una unidad en enseñanza. Sería muy bueno. Sí. Ah, bueno, espérate que Andrés quería subir un momento. Qué pena, Andrés, no te subí en el momento porque no quería que se volviera una discusión ya que estábamos conversando en ese momento. Sabes que siempre eres bienvenido, mándame la invitación, que siempre puedes subir. Saludos, profe. Pero no te subí 10-4. en el momento no quería que lo volvieran una discusión con él, me explico. No. Yo de todos modos hice mis videos, yo ya tomé el material, yo ya hice lo que tenía que hacer, yo hice mi trabajo y yo ya lo publiqué. Sí. ¿Qué te hiciste, Andrés? Que por ahí andaba pidiendo subir y a veces se resiente porque en la conversación uno quiere como formar parte, pero también es muy concho como subir a una persona para que se interrumpa y alguien más le meta algo por lo que dijo o algo así. De hecho, es la segunda vez desde cinco años de estar en TikTok, es la segunda vez que me visita un pastor de la IPUS. La primera fue Nico, pero me visitó sin decirme que era pastor. También estaba aquí. Ese vino sin decírmelo de frente. Digamos que yo sepa directamente que es pastor de la IPUS, de que se sube, esta es la primera vez. Y Nico sí vino y él sabe que yo no estoy mintiendo. Vino en modo silencioso y después me confirmó que era pastor, pero me di cuenta hasta después. Ya se tomó lo que se tenía que se tomar. El pastor Leandro también subió a mi live en la mañana, fue al live que subió. No se estaba hablando mal de Clavijo, yo se lo aclaré. Es por eso que yo quería subir. En ningún momento se atacó a Clavijo, se estaba hablando de la doctrina del postulamiento que él está diciendo que está provocando un cisma en la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. En ellos, en nosotros seguimos firmes, ¿verdad? Yo estaba con Josué antes de que apareciera Clavijo, ya entendíamos esos temas bíblicos, compartía con Ben antes de que apareciera Clavijo, ya Julio apareció, el periodista, el mismo Juan David y muchos de los hermanos en la fe, teníamos una fe sin crisis clavigiana y estábamos bien, y esa crisis no nos va a afectar. Algo no es bíblico, nada más cerramos filas y vámonos. Sí, al Eso no es para contrario. nosotros.
Bendiciones para todos. Al contrario, nos es de gran ayuda saber y entender que estamos firmes. ¿Por qué? Porque así se deslinda cualquier tipo de filosofía o cualquier cosa que no esté clara, pero lo que hace es mantenernos más firmes. ¿Por qué? Porque vemos por medio del Espíritu y de las Escrituras Vea, los, yo les los voy a decir errores que una se están cosa. cometiendo. Yo les voy a decir una cosa. Les voy a dar un consejo y dice que el sabio puede entender lo que está pasando. No es un buen momento para compartir con los hermanos de la IPUT en su live y en esas discusiones, porque ellos están discutiendo ellos mismos en algo que no se logran de acuerdo, y si nosotros le metemos criterios externos, nos van a echar la culpa. Me explico. Al final es como el que se arrima en un pleito ajeno y termina ahí. No, que lo Claro. Embarrado. sí, Queda termina mal. embarrado. O sea, que se resuelva Jaime Clavijo, que lo resuelva Jader, Nicodemo, que Leandro, y que ellos se confronten con su verdad. Yo En tengo la México misma postura desde el México principio. tenemos un dicho, John, que dice que el que mete paz saca más. Sí, entonces mira, respeten a los hermanos cuando están en eso. Yo les dije, con Juan David ya ese proceso lo pasamos porque el pastor de él es enterado y no tiene problema. Dijo que Juan David puede seguir alimentándose con nosotros. Saben que si ustedes son hermanos de la IPUT, no les aconsejamos estar en este live. Les aconsejamos, no hay forma. El señor Clavijo no afronta las afirmaciones que hace y no da debates, no se confronta, tiene una posición expositiva de círculo cerrado, se hace acompañar solo de personas que compartan su mismo criterio, no se confronta y no me interesa. La verdad es que creo que es algo que tienen que resolver, que lavar la Oye, ropa sucia en casa, ¿verdad? ¿Crees que si le pido una entrevista de manera profesional me la dé? Yo no voy a hacer preguntas a modo. Yo soy muy agresivo a la hora de hacer preguntas, si me conoces. Sí, no sé, él va a valorar, cada uno valora la responsabilidad que tiene de las palabras que dice. ¡Profe! Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, John? Un poco Día a día, preocupado ¿no? porque nos predican que Jesús tiene 2 centros de conciencia. Ah, sí, ya estaba escuchando, tengo días escuchándote ahí, qué bárbaro con esta gente. No, fíjate que ayer estuve cuando estabas hablando del libro de Ruth y le hice un trazo con Cantares y con Juan y me gustó mucho el trazo entre esos 3 libros. Fíjate que el primero cuando hablamos de Ruth estamos hablando de la ley de Levítico, del Levirat, la Goén, porque sabemos que en el antiguo Israel existía la figura del pariente redentor, y el pariente redentor, que era un Goén, su función principal era proteger los bienes, ¿verdad?, y la sangre de la familia. Por eso que se hace la redención de la tierra. Y eso es de Creo que Levítico, con es ese tema Levítico. del pariente redentor no me quieren balear al que redime, que también redime como marido, como en la historia de vos y Noemí. Claro que sí, ajá. ¿Sabe Redime como qué me marido. debe? Profe, vea, yo sé que eso no se hace, yo tuve que asistir a todas las clases y todo, pero voy a tener que necesitar que usted me dé, no sé, un título ahí honorífico, honoris causa, grado Sí. teología 01, aunque sea, para que no me digan que soy un neófito. Exacto. Mira esa voz. ¿Se me Sí, hace o me está bien. equivoco? Sí, claro. Nosotros somos PLB. No, espérate, yo sí ocupo que la profe, vea, profe, póngame la tarea que usted quiera, yo la voy a hacer, mándeme el cuestionario que quiera, ¿verdad? Y para que me puedan ayudar ahí, ¿qué tengo que hacer para tener ahí, como le dieron a Homero, así el título en logros destacados en el campo de la excelencia?
Sí, ¿verdad que sí? Sí, sí, sí. De hecho, cuando uno da mucho tiempo, muchos seminarios y muchas clases, por supuesto que lleva ese título. Uno lo tiene como honor y causa. Ahí está el cartón de, Ahí me dieron el mío, ahí tiene cartón, mire. Así es. pero no lo Así ocupo es. para nada. No, es que mira, Por suerte a no Homero Simpson, a Homero Simpson le iban a dar un premio, no saben qué inventar porque no podían premiarlo de nada. ¿Me Entonces escucha? Ajá. le dieron el título de logros destacados en el campo de la excelencia y todo el mundo se burlaba de él porque si es excelente no pueden haber logros destacados porque ya está en excelencia. Entonces a él le dieron el Exacto. título honorífico de que no existe, ¿verdad? Entonces yo digo, aunque sea ese que me den para que no me critiquen tanto. No, no, pero sí, bueno, en Bueno, Venezuela sí existe el título honor y excelencia. ¿me escuchan? El que se les iba a Homero. ¿Cómo está el radio? Yo quiero ganar un Esa premio radio, esa radio hace Pulitzer. mucho ruido. Yo quiero ganar un premio Pulitzer por el reportaje de la IPU. Ah, le hiciste un reportaje a ellos, a los pastores de la IPU. Ya lo acabo de subir, ahorita ya lo publiqué, ya está circulando. Sí, sí, Ah, mira, hermano, es bueno tener también una revista digital. Hay muchas cosas mira, no, yo siempre le he dicho claro, a John que haga un podcast, que haga una revista digital también, que no se limite nada más acá al canal de TikTok, mira, yo esto para lo he que le hablado quede con los pastores mucho ¿Por qué? registro. y por lo menos la congregación se enfoca mucho en Bueno, lo que sí, es sí. el No, evangelismo. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, Fuerte y sí, claro, señor Juan David. Sí, exacto. Entonces, la IPU acá en Colombia se centra más que todo en cuanto a lo que es el evangelismo, ¿sí me entiende? Yo ayer hablaba ajá. con mi pastor, entonces estábamos hablando algunas cosas acerca de la ley, los salmos y los profetas. Yo se lo estaba comentando y al hermano Mira, la IPU tiene mucho poder ahí en Colombia, ¿no? Y la IPO maneja la organización bastante grande en Colombia. Acá en Venezuela no tanto, pero Colombia sí sé que la IPO tiene su presencia bastante notoria. De hecho, hicieron estos días una campaña en Medellín. hay muchos detalles que la ley, los salmos y los profetas nos enseñan que el hermano Montero se ha desgastado su vida estudiándolo. Y por Así eso es. él, ¿cómo es que se llama? Podemos aprender muchas cosas y sacarle provecho a ese estudio que él ha hecho. Pero la Ajá. congregación se centra más que todo en el evangelio. El evangelismo es el fuerte. Sí. Pero Pasó. recuerda ¿Qué traes, radio? ¿Qué que traes tú? recuerda que John es un maestro de hecho, yo a John lo considero más un maestro de la ley que ponerse a evangelizar, porque cuando él se pone a evangelizar, si alguien lo contradice, ya, ya No, tú John no me ya cambia avisas. el panorama. No, es más, hoy voy a reivindicarme. Les voy a Exacto, predicar de la reivindíquese. gracia. Hoy les voy a predicar lo que yo sé de la Exacto, gracia. hágalo. Vamos a escucharlo porque John, tú no puedes negar lo que tú traes. Tú traes la espada bien afilada y para mochar cabezas. exacto, y doble filo. No, vea, si Hermano, usted me dice, ¿cuál es su periodista, predicación favorita? Es la gracia. Y les voy a hablar de la gracia de Cristo. Vea, para que no me digan que yo solo sorprendió, hablo de la ley. hermano John, No, me no, pero es que sorprendió. la ley es importante, porque de hecho ¿Qué pasó, lo que se Josué? predica mucho, Sí, lo que se predica mucho en la iglesia es la gracia, y no entienden que la gracia viene No. fundamentada de la Profe, ley. permítame, póngase en serio, la profe está hablando. En la clase, cuando la Sí, profesora sí. está hablando, no se discute ni se tiran papelitos.
No, No, se nada presta la de eso, es atención. más. Disculpe, profe, qué vergüenza. Viene usted quien verdaderamente sabe cómo enseñar y los que comparten conmigo se comportan como chiquitos. No, no, adelante. No, sí, varias veces te lo he dicho, que el problema en el like que tú tienes que corregir eso, porque si no, entonces el mensaje no llega contundentemente y se vuelve a veces un desorden porque entonces se te desvía Hazle de caso a la realmente profe, el tema John. central. ¿Cómo? Benja, qué vergüenza. Vea, les voy a explicar. Présteme atención. La hermana Mónica ya es profesora de un instituto bíblico y estamos hablando en términos formales de enseñanza, de orden cuando se está enseñanza. No estamos vacilando, estamos hablando seriamente. Cuando hay un tema de enseñanza, uno a veces tiene que aprender y no siempre se pueden estar haciendo comentarios. Hay momentos de distensión y ahora hay momentos de enseñanza. Y ahorita estábamos hablando de un tema serio con relación a la enseñanza, con relación a lo que está sucediendo con los hermanos que están... John, objeción. Tú nunca dijiste que era un tema serio. Así es. No, discúlpeme, yo tenía un tema serio con Leandro y fui subiendo para decir y íbamos aportando el tema. Ustedes fueron los que vieron que después de que yo hablé con Leandro, sintieron que había un momento de que estábamos más distendidos. Pero ahorita Segunda objeción. Segunda objeción. No quiero más objeciones. Déjenme Nunca conversar un presentaste momento a la profesora con la formalmente. Sí, se los estoy presentando y quiero que se pongan serios, no interrumpan. La profe Mónica, yo le digo la profe de cariño porque verdaderamente no debería decirle profe, debería decirle la maestra de enseñanza bíblica. Mónica es una persona seria en la que ella da clases en un instituto bíblico, comparte con otras personas en enseñanzas de temas muy profundos y a veces yo le pido subir para conversar sobre esos temas. Entonces, por favor, un momento mientras lo conversamos. Dele, adelante, profe, disculpa. Gracias, sí, ustedes también tienen que llamarse ustedes mismos a orden como personas adultas que son todas. Yo le doy clase a un instituto y le doy en la parte también de la maestría. Ya ustedes tienen que comportarse, ya que tienen ya bastante tiempo con John acá, aprender a comportarse, a escuchar. Cuando John diga, bueno, vamos a abrir el paréntesis, hablan, porque cuando un profesor habla, nosotros tenemos esa idea central y cuando ya nosotros abrimos el paréntesis, ustedes mismos lo van a saber porque uno dice, ¿qué les parece tal cosa? ¿Qué les parece lo que ahorita estamos discutiendo? ¿Quién tiene un verso? ¿Quién tiene un capítulo que complemente lo que estamos hablando? Entonces, ahí ustedes empiezan a hablar. Pero el problema es que ustedes se interrumpen mucho. Yo sé que también está la parte emocional que ustedes tienen que aprender a trabajar acá. Ustedes tienen que ser unos maduros emocionalmente para que puedan hablar con tranquilidad. Recuerden que quien cambia es el Espíritu Santo. Nosotros no vamos a cambiarle la idea a nadie, la planteamos simplemente. Yo se lo he dicho varias veces a John, que a veces cuando se ofusca le digo, John, no, déjalo así, porque en tantos años que tengo yo en el instituto y que tengo pastores que llegan con otras ideas para que ellos lo entiendan, he tenido que usar esta misma táctica que estoy usando con ustedes. Cállense un poquito, escuchen y va a llegar un momento donde ustedes pueden refutar. Y así el panel está más tranquilo y todos van aprendiendo y desaprendiendo. ¿Me entienden? Entonces, tienen que aprender a eso para que esto se les vuelva más constante. Gracias, profe. Estaba recordando, el otro día estaba en mi corazón, lo comenté con Eunice, que estaba abajo, Pablito, que a veces está, acuerdo aquel día que estaba Rafa y hablamos de la oración sobre Venezuela. Cuando entendimos Daniel 9 y ustedes se inquietaron por orar, qué bueno que es en el Señor ver todo lo que ha estado pasando, ¿verdad? A veces no se logra entender ese propósito, pero a mí me sorprendió mucho y cuando vi la noticia, lo primero que se me volvió al corazón fue aquella oración que ustedes mismos hicieron por
por su pueblo, Así entendiendo es. mejor la escritura y sé que va a Así estar es, mejor, ¿verdad? no, claro que sí, nosotros entendimos Daniel 9. De hecho, muchos pastores que nosotros nos sentamos a debatir lo que pasa en Venezuela, sabemos las fallas que hemos tenido con el pueblo como pastores, porque eso es lo primero que nosotros también tenemos que reconocer, que nosotros tenemos ovejas mandadas por Dios para que nosotros las guiemos, ¿no? A un buen pasto. Y entonces a veces como que nos desviábamos por otros caminos o igual que lo que le pasa a las grandes congregaciones tipo IPU, nos centramos nada más en un tema y sabes que la Biblia se traza toda. No podemos dejar nada por fuera, colindando por fuera. Entonces a veces nos centramos a iglesias que nada más se centran a evangelizar, pero si no evangelizamos con un conocimiento claro, no estamos haciendo tampoco mucho el trabajo. Nosotros tenemos que llenarnos de ese conocimiento y todos los que están acá tienen que llenarse de ese conocimiento para poder entonces predicar globalmente toda la enseñanza que está en la Biblia, y para eso hay que leerla mucho, entenderla mucho. Yo les invito a ustedes a que lean la Biblia de una manera mucho más consciente. ¿Cómo es más consciente? Bueno, si vamos a hablar de la ley, en Levítico tenemos que ir y reconocer cómo eran los principios, ¿verdad? De las familias en aquel momento, cuáles eran las leyes que se daban y las que se estaban perdiendo. Por ejemplo, en Ruth, cuando se dio la ley del pariente redentor, ya en ese mismo momento ya habían cosas que ya se estaban dejando de hacer. Por ejemplo, lo del zapato. Ya se sentaban y ya no todos lo hacían, pero ¿qué pasó en el libro de Ruth? Que vos lo hizo conscientemente y pegado a la ley, como se hacía pegado a la ley en ese momento. Ustedes tienen que ir a la historia también. O sea, ¿por qué se daba esto? ¿Y qué es eso? ¿Por qué soltar el zapato? En esta época nosotros, ¿qué diríamos si nos sueltan un zapato y ya puesto por alguien, un calzado que diríamos, uy, este calzado ya está pisado, ¿no? Por alguien. Ay, ¿cómo lo agarrarían? Entonces uno tiene que entender cómo eran las leyes en ese momento, qué era por qué soltaban el zapato, ¿no? Le estoy diciendo algo sencillo porque, bueno, en la parábola cuando el padre sale corriendo antes de que entre, del hijo pródigo, antes que él entre, sabíamos por qué corrió, porque entonces buscamos la historia, que le iba a pasar a él, que el pueblo lo iba a apedrear, y no era con piedra nada más, era con la vasija que él había vaciado de su padre. Entonces todo eso tiene su significado en el pueblo. Entonces yo les invito a ustedes que cuando lean algo que está fuera de lo cotidiano actual, revisen esa historia, revisen cómo era, por qué esa historia se daba en ese momento y cuál era el significado. Recuerden que estamos leyendo libros de hace 3000 años. Entonces todas esas cosas han cambiado para estos momentos. Entonces, para entenderla tenemos que ir al contexto histórico también, cómo se manejaban las leyes en ese momento, en esos pueblos. Y bueno, cuando tú hiciste el estudio de Ruth, me fui para Cantares y después para Juan. Y creo que esos 3 libros se unen muy bien. Y qué pena, que siempre me recuerdo y tengo tanta pena porque soy en deuda, pero también vamos a acordarlo. Sí. Yo sé que soy en deuda con el libro de Cantares. Yo lo sé. Ajá. Lo tengo ahí. Es más, es uno de los pocos libros que tengo muchas notas ahí, que he tomado notas como para que lo hagamos. Escríbame, me dice qué día o sea el fin de semana, ya está más desocupado un rato, y hacemos un live donde lo conversamos y lo leemos. Yo lo leo completo y lo trazamos. El libro de Cantares y el libro de Eclesiastés. A mí a veces no me gusta llevar a la gente a esos libros todavía porque le falta fundamento legal, le falta fundamento profético, pero yo creo que ya hay un grupo de hermanos que están muy firmes como para poderlo entender mejor.
Exacto, ya tú has dado bastante el fundamento legal que se te agradece porque yo sé que muchísimo pueblo no lo conoce, el fundamento legal de la Biblia, fundamento legal por cual Jesús completamente lo cumple y se lo entiende, se lo explica muy bien. Lo que pasa que, como te lo he dicho, a mí me hubiese gustado también en otro canal donde no te interrumpan tanto y puedas darlo a cabalidad, completamente. Un podcast hubiera sido muy bien, un blog Y también. la vez pasada alguien me propuso hacer unos podcasts de algunos temas y que para dejarlos grabados en YouTube. Lo que pasa es que a veces, y en la parte tecnológica, como lidiar uno, voy a hacer el podcast, lo voy a producir yo, voy a proponer el tema y compartir con los hermanos en TikTok y pasar en los debates, es como mucho al mismo tiempo. Yo quiero, si algún hermano ahí que tiene la capacidad de que podamos producir algunos con algunos temas, sería muy bueno dejar algunas enseñanzas así desde una perspectiva Claro, más formal, ¿verdad? ujú, claro, sí. Sería de muy buena ayuda para muchos que les gusta Es estudiarlo que, sin mira, que le voy a, no sé entiendan. si tiene ahí una parte que le guste la profecía. Hicimos un estudio exhaustivo de los jubileos, pero exhaustivo, con pruebas, Muy conteos, bueno. tiempos, en la secuencia de todos los jubileos en los tiempos bíblicos, todos, en Jesús, hacia adelante, desde la cruz, hacia atrás, desde la cruz. Y me gustaría como pasártelo, te lo voy a mandar por el privado para que se lo echen ahí a Claro, los estudiantes y le digan, tome, desmenúcelo y exacto. hagan lo que quieran, desmenúcelo por todo lado a ver qué encuentran, qué hay que mejorar o qué aprenden de esto. No, ¿qué aprenden? Yo siempre les digo a ellos, ¿cómo manejan ustedes cuando manejamos cualquier libro de estudios de algún predicador? Les digo, ¿cómo tienen que hacerlo? Escojan lo que, mire, el mismo espíritu les desecha lo que ustedes no pueden entender. No es que no esté bien, sino que a veces el pueblo no está, la persona que lo está leyendo todavía no está preparado. Y eso nos pasa mucho con el trinitario. El trinitario no está preparado todavía para entender completamente la palabra en una parte, porque se ciegan, entonces llega un momento donde no hay estudio en ello, no hay investigación, porque el problema cuando nosotros no damos el brazo a torcer a veces en un conocimiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falta ahí? Investigación. Porque si a mí me dices tú un tema y yo no lo entiendo, yo inmediatamente lo voy y lo investigo. A ver si lo que tú estás diciendo, ¿qué tiene de real para mí? Para el conocimiento que tengo. Y eso lo hacemos casi todos los que estudiamos y escudriñamos la palabra. O sea, nos vamos más allá de lo que es el conocimiento de nosotros y le pedimos al Espíritu que nos guíe. Pero eso se hace con mansedumbre cuando nosotros realmente queremos aprender, queremos que el Señor nos revele. Cuando no queremos que el Señor nos revele, el ego nos ciega y hasta ahí llegamos. Hasta ahí llegamos porque no queremos escuchar más nada. Es más, de hecho, podemos escuchar algo y de pronto todavía no lo digerimos, pero queda ahí, el conocimiento está ahí y tú dices, bueno, más Yo no adelante. comparo eso como cuando usted está formando un bebé y le da a probar de diferentes frutas y todo, se arruga la cara y no se la quiere comer y quiere probar la misma que ya había probado el día anterior, hasta que usted le genera un paladar más amplio para que pueda comenzar a comer de todo, ¿verdad? Igual nosotros en la vida somos iguales como esos bebés, donde tome, pruebe esto ácido hoy, pruebe esto dulce, pruebe esta textura, esta otra, hasta que va comiendo de todo y echa dienticos, ¿verdad? Exacto, es que de hecho la misma Biblia nos hace una comparación con la comida blanda. Por eso que te dice, empiezas por la comida blanda, empiezas por la leche materna y después vas pasando por grados, como dices tú,
vas pasando inclusive al agua, porque ni siquiera has tomado más nada, te lo digo como madre que fui, y que fui de amamantar, hasta después poderle dar agua, sin ni siquiera la leche materna, agua, y después el juguito, y después vamos a papillas y todo eso, igualito es con la palabra. O sea, no podemos saltarnos. Hay gente que por eso que les vienen las confusiones, les viene la falta de cimiento, porque pasan los procesos muy rápido. Mire, lo mejor que hay para conocer la palabra, y se los digo yo que tengo más de 40 años conociendo la palabra y como 30 dando clases, les digo que ni siquiera es verso a verso. Les puedo decir que es palabra por palabra, que puedo decirles oración por oración. Y ahí ustedes van profundizando en el mismo aprendizaje. Pero no es tan rápido, es lento, por eso que tenemos toda una vida para ello. Sí. Pero ¿cuál es Dice la la Biblia, clave de eso? fuimos tardos para oír, ¿verdad? Y entonces a veces quiere Exacto. solucionarse lo que no se ha hecho con un fundamento sólido. Exacto, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente entra y a veces entra al evangelio como ya sienten ellos que tardío, ¿no? Porque ya entran adultos, entonces quieren comerse todo de una manera tan rápido que se indigestan y van pasando por doctrinas y van pasando por muchas cosas porque no se fundamentaron en lo que tienen que fundamentarse. Eso yo le digo que es como la gente se va preparando, es como lo natural para que la gente lo entienda, digamos. Hay gente que tiene muy buenas recetas de algo, pero no es un chef Michelin, o sea, sabe hacer una buena pizza y puede tener un restaurante bueno, de pizzería buena, pero no es un chef. No es lo mismo que pueda crear más recetas o saber mezclar los ingredientes, las temperaturas, los sabores. Y así es, digamos, muchos hermanitos pastores, ellos son formados ahí en un curso, venga, evangelice, en nombre de Jesús, hay un Dios, y se sienten preparados, sí, hacen una buena función, pero no se sorprenden cuando se topan con un fundamento más profundo que el que ellos mismos tienen, porque no lo habían conocido. Bueno, exacto, pero entonces tienen que tener la mansedumbre de decir, ahora que me falta, yo voy a seguir, porque el camino para el estudio bíblico no termina nunca. No termina nunca. Nadie se puede creer sabio en su propia sabiduría. Profe, tengo que pedirte disculpas en esto. Todavía no he logrado que ellos se concentren en una lección completa de 45 minutos. A ellos 45 minutos les suena una eternidad. Entonces, hay que irles pasando un poquito la palabra para que no se inquieten, para que puedan ir compartiendo.